La Corte Constitucional ordena a CENEL que en 36 meses recupere 79.8 millones de dólares pagados a 1.795 trabajadores que fueron sumados al contrato colectivo ilegalmente. La Relatoría de las Naciones Unidas sobre Violencia contra las Mujeres expresó su preocupación por las denuncias de hostigamiento y persecución contra la vicepresidenta Abad y pide al presidente Noboa cumplir los fallos para restablecer sus derechos como segunda mandataria. El presidente Noboa pide a la Asamblea que se pronuncie sobre el ingreso de fuerzas especiales extranjeras para combatir al crimen organizado. Unas 1.000 personas se quedaron sin agua en las naves Bolívar y $100.000 en cultivos se perdieron en Loja. Según el COE nacional, 5 cantones están en emergencia por las lluvias. Por sexta ocasión se prorroga al contrato con las empresas telefónicas que está postergado desde el 2022. El Vaticano confirma que la salud del Papa Francisco se agrava por una neumonía bilateral y canceló los eventos en su agenda de esta semana. Un video revela cómo ocurrió el accidente del avión de Delta Airlines, con 80 pasajeros en Toronto, cuyas alas se partieron al chocar con la pista de aterrizaje. En menos de 24 horas, la NASA volvió a aumentar la posibilidad de que el asteroide 2024, YR4, se estrelle contra la Tierra. Ahora es de 3.1% y Ecuador está entre las posibles zonas de impacto, según la Red Internacional de Alerta de Asteroides. Un cóndor andino fue atacado en el Parque Nacional Cajas con perdigones y especialistas luchan para que se recupere. El futbolista ecuatoriano Joel Ordóñez fue una de las grandes figuras en la clasificación del Brujas de Bélgica a octavos de final de la Champions League. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Televistazo Estelar con el desarrollo de la información de esta jornada. Los funcionarios de carrera y de servicios ocasionales de CENEL deberán devolver a la empresa estatal los valores cobrados ilegalmente desde el año 2022. La Corte Constitucional echó abajo las decisiones judiciales que les permitía beneficiarse del contrato colectivo. Francisco Garcés sigue el caso. CENEL deberá recuperar 79,8 millones de dólares pagados ilegalmente desde el 2022 a 1.795 funcionarios de carrera y de servicios ocasionales. La Corte Constitucional declaró nulas las sentencias judiciales que permitieron que esos funcionarios sean beneficiarios del contrato colectivo, aunque no tenían derecho. Para recuperar el dinero, CENEL podrá pactar con cada uno la devolución mensual de lo cobrado hasta en 36 meses, o de lo contrario, iniciar acciones administrativas y judiciales para lograrlo. El caso empezó en el 2021 cuando Richard Gómez, como secretario del Comité de Empresa de CENEL, y Lisette Pinos, como representante de los trabajadores, presentaron una acción de protección para que los funcionarios tengan los beneficios del contrato colectivo. El juez de Pueblo Viejo en Los Ríos, Ángel Tapia Vélez, les dio la razón y su decisión fue ratificada luego por Joseph Mendieta Toledo y Jorge Luis Eubín Villacrés de la Corte Provincial. La Corte Constitucional, en un voto unánime, dejó en claro que los funcionarios de carrera y de servicios ocasionales no tienen el derecho a la contratación colectiva como lo tienen los obreros amparados en el Código del Trabajo. Por eso declaró que la acción de protección fue mal usada. Se presentó para evitar una supuesta vulneración de derechos de igualdad y no discriminación, pero en realidad se dirigía a obtener beneficios económicos derivados de la contratación colectiva que es propia de los obreros. La sentencia de la Corte declara el error inexcusable y el posible delito de prevaricato y ordenó que se investigue y sancione a los jueces que dictaron las sentencias revocadas. También ordena que la Contraloría audite el contrato colectivo de CENEL y abre la puerta para actuar legalmente en contra de Gómez y Pinos, que impulsaron las acciones contra la empresa. Y para el gobierno, el millonario contrato colectivo de los trabajadores de CENEL es uno de los factores que complican la sostenibilidad financiera del sector eléctrico. Según cálculos del Ministerio de Trabajo, ese acuerdo, que beneficiaba ilegalmente a 1.795 servidores públicos, le costaba al Estado 116 millones de dólares y no tenía financiamiento. Lo informa Hernán Higuera.
El ilegal contrato colectivo en CENEL, que la Corte Constitucional acaba de echar abajo, empezó en 2018. En ese año, el comité de empresa logró homologar los beneficios argumentando trato inequitativo y pusieron recursos de amparo. Era el gobierno de Lenín Moreno. Se beneficiaron 4.150 de los 6.322 trabajadores que estaban en nómina en las 12 unidades de negocio. Aún así, en 2021, Richard Gómez, como dirigente sindical, presentó una nueva acción de protección en Pueblo Viejo, Los Ríos, y con ella logró un fallo judicial de un tribunal de conciliación y arbitraje con el que se incorporó a 1.795 servidores públicos contratados bajo la LOCEP, Ley de Servicio Público, al Código de Trabajo. Pasaron a tener el estatus de obreros para beneficiarse del contrato colectivo que les otorgó, entre otras cosas, 8 años de estabilidad laboral. En caso de despido, indemnización de 96 remuneraciones mensuales y 3 adicionales por cada año de estabilidad. Si el despedido era dirigente sindical, le correspondían 15 salarios más. Y si renunciaba, 7 salarios básicos por cada año de servicio. Subsidio de antigüedad y pago de $50 retroactivos por 3 años, por cada día de vacaciones. $50 por comisariato, pago de un salario básico por guardería para hijos menores de 7 años. Hasta servicios médicos particulares que se pagaron sin recibirlos. Eso dice el contencioso administrativo en voto salvado. Ahora, en esta sentencia que hay que cumplir de manera inmediata, la empresa CENEL está obligada a hacer los descuentos respectivos a aquellos trabajadores que recibieron estos beneficios. Por cierto, no son todos los trabajadores. Un peritaje del Tribunal Contencioso Administrativo determinó que se han pagado $79.8 millones. Pero las cifras actualizadas del Ministerio de Trabajo suman 116 millones destinados a este contrato colectivo entre el 2022 y 2024 a servidores públicos que no debían beneficiarse. En CENEL hubo casos de trabajadores que ganaban sueldos superiores al del presidente. Hubo un director financiero que con 24 años de servicio ganaba $13,000 mensuales. Estos privilegios burocráticos fueron firmados sin autorización del Ministerio de Finanzas. Expertos de la ONU denuncian hostigamiento político contra la vicepresidenta Verónica Abad, así lo expresaron en un comunicado esta tarde. Los relatores del organismo internacional instan a las autoridades a cumplir con los fallos judiciales. Más información con Carla Delgado. Ahora la ONU entra en el caso de Verónica Abad. Sus relatores sobre derechos humanos, Rim Al-Salemi y George Kadrougalos, expresaron este martes su preocupación por las denuncias de lo que ellos llaman hostigamiento político, administrativo y judicial contra la vicepresidenta Verónica Abad. El caso de la vicepresidenta Abad parece ser un precedente alarmante que pone en peligro el carácter democrático de las elecciones en Ecuador. Socava la participación de las mujeres en la vida pública y viola principios fundamentales de igualdad y no discriminación. Y dicen que las medidas presuntamente adoptadas contra la vicepresidenta Abad, incluyendo, según su comunicado, su exclusión arbitraria de funciones, el uso indebido de sanciones administrativas y la persecución judicial contra su entorno familiar y legal, constituirían graves violaciones de sus derechos políticos y del Estado de Derecho, y que estas acciones serían contrarias a las obligaciones internacionales de Ecuador. Los relatores hacen un recuento de cómo Abad, desde su posición en 2023, ha enfrentado medidas coercitivas, incluyendo su designación como embajadora para la paz en el conflicto israelí-palestino, sin recursos adecuados, y su traslado forzoso a Israel y posteriormente a Turquía, lo que según ellos comprometió su seguridad personal y familiar. En su texto de una página incluyen su preocupación por la presunta detención arbitraria del hijo mayor de la vicepresidenta e instaron a las autoridades ecuatorianas a cumplir con los fallos judiciales para restablecer los derechos de la vicepresidenta Abad y garantizar un proceso electoral libre y transparente. Desde el gobierno indicaron a Televistazo que por el momento no emitirán un comunicado oficial sobre este tema. La defensa de la vicepresidenta Verónica Abad dice que hay algunos procesos judiciales en marcha y que este informe será incluido dentro de ellos. Para que las autoridades judiciales puedan decidir también con base en lo que han establecido los criterios de estos organismos de derechos humanos. Pero a su vez hay que recordar que también el artículo 93 de la Constitución establece la obligatoriedad de los informes de organismos internacionales de derechos humanos frente al Estado
ecuatoriano. Y que la vicepresidenta puede interponer una garantía jurisdiccional por incumplimiento en la Corte Constitucional para que juzgue las vulneraciones. En una entrevista televisiva, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que no habrá apagones este y el próximo año. También informó que están en guerra con organizaciones criminales que manejan 30.000 millones de dólares al año y se refirió a la generación de empleo. Fabiola Santana con un resumen de las declaraciones del mandatario. El presidente candidato Daniel Noboa apareció nuevamente en una entrevista televisiva. Es la segunda en 9 días tras la primera vuelta electoral. Esta vez en TC Televisión mostró una imagen más informal. Para conectar con la gente usó términos coloquiales. Noboa abordó el tema de la crisis energética y aseguró que el país no tendrá apagones este año y el próximo. Hay mucha más lluvia, que eso Dios nos ha ayudado. También hemos recuperado 500 megas de generación termoeléctrica. Por todas las cosas que hemos venido haciendo durante el año, estamos hasta vendiéndole electricidad a Colombia. Estamos vendiendo 5 gigas. ¿Hasta cuánto estamos tranquilos? Bueno, todo el año 2025 y todo el año 2026. Sobre el tema de seguridad, ratificó que el país está en guerra contra grupos criminales que manejan 30.000 millones de dólares al año. Hemos ido mejorando, pero es una guerra constante. Estamos luchando también contra grupos que mueven más de 30.000 millones de dólares entre droga, armas, minería ilegal al año. Es una fortuna. El presidente también dijo que obligará a la empresa de seguridad de Guayaquil, Segura EP, a entregar el control de las cámaras de seguridad. En el caso de Guayaquil, Segura EP debería de entregar el control de todas las cámaras, el ECO 911, para poder observar a detalle qué es lo que está pasando en cada lugar. No lo ha hecho hasta el día de hoy. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Al hablar sobre su proyecto de reforma para eliminar el financiamiento a partidos políticos, cree que la oposición no le dará los votos y se refirió a su rival de segunda vuelta. ¿Usted cree que van a querer eliminar eso los partidos políticos? Jamás, pues si tenemos otra candidata a la presidencia que lo que dice ella es que ella vive es de su sueldo como presidenta de un partido político. ¿Y cómo cree que va a tener el ingreso ese partido político? Fue una entrevista de 35 minutos en la que también tocó temas sociales, de migrantes, tributarios, entre otros. El gobierno modificó la estrategia de seguridad después de los resultados electorales. La disposición a la policía y fuerzas armadas es permanecer en territorio para contener la violencia. Paul Romero con los detalles de su aplicación. El resultado electoral del 9 de febrero presionó al gobierno a modificar los planes de seguridad. La orden presidencial a la policía y fuerzas armadas es contener la violencia criminal que subió entre enero y febrero durante la campaña y las elecciones a un promedio de 25 homicidios por día. La primera medida fue disponer el desplazamiento a las zonas de conflicto de ministros, comandantes, generales, coroneles y todas las unidades estratégicas del bloque de seguridad. Esta decisión provocó el cambio de la ministra del Interior, Mónica Palencia, que según fuentes consultadas por Televistazo, se excusó de cumplir esa disposición por motivos de salud. Así llegó al Ministerio del Interior el general Fausto Buenaño, un oficial nada extraño en el gabinete, pues antes de asumir el cargo fue parte del equipo de Palencia como viceministro de Seguridad Pública. El propósito del gobierno es cambiar la percepción de seguridad con operaciones focalizadas e interagenciales, es decir, de manera coordinada entre los subsistemas de inteligencia, investigación y prevención que permanecerán en territorio para combatir sobre todo 3 delitos: extorsión y secuestro, muertes violentas y tráfico de armas. Las cifras del crecimiento de estos delitos el gobierno no las publica desde el último trimestre de 2024. Estas operaciones se están ejecutando desde el fin de semana de manera coordinada con las Fuerzas Armadas en 6 provincias: Guayas, Santa Elena, El Oro, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, en donde los resultados de las elecciones fueron adversos para el presidente candidato Daniel Noboa. El número de policías y militares desplazados a esas provincias se maneja con reserva por seguridad. El ministro del Interior conserva la cúpula policial y por el momento se ha descartado cambios en las unidades estratégicas operativas. Lluvias, los estragos aumentan.
Las intensas lluvias han provocado en la provincia de Loja pérdidas por $100.000 solo en el cantón Paltas. Además, en el cantón Olmedo se declaró la emergencia debido a los deslizamientos de tierra. En la provincia de Manabí, 266 familias han sido afectadas en 9 cantones, mientras en Cuenca, el río Yanuncay se encuentra en alerta por el aumento del caudal. Veamos. En la parroquia Lauro Guerrero del cantón Paltas, provincia de Loja, las intensas lluvias provocaron deslizamientos de tierra, causando pérdidas por más de $100.000 en vialidad y agricultura. Las precipitaciones han causado el hundimiento e inundaciones en fincas de la zona, donde los cultivos de café, vainillo, maíz, árbol de tomate y caña han quedado afectados. 2 familias perdieron sus viviendas y otras 5 han sido evacuadas. El municipio de Paltas y la prefectura de Loja están trabajando en la limpieza de derrumbes con retroexcavadoras y volquetas. Además, hay tramos dañados en 6 vías de la provincia. El COE cantonal se encuentra en sesión permanente y está evaluando declarar la emergencia en la zona. En el cantón Olmedo, en la provincia de Loja, sus autoridades declararon la emergencia este lunes debido al deslizamiento de tierra ocasionado por las intensas lluvias que se activaron desde el domingo en el barrio Jesús del Gran Poder y en la zona de la Y de Olmedo. La vía La Delicia Olmedo se encuentra cerrada y se habilitaron albergues temporales para las familias damnificadas. El COE cantonal, junto al Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría Nacional de Riesgos, se encuentran levantando información para determinar el número de familias y zonas afectadas. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que las lluvias impactaron en 9 cantones de Manabí, dejando a 266 familias afectadas. Los cantones más perjudicados son Portoviejo, Rocafuerte, 24 de Mayo, Flavio Alfaro y Santa Ana. En este último hay 15 viviendas que se inundaron en las comunidades Las Guaijas, Trillo y Las Piedras de la parroquia rural de Ayacucho. El personal de riesgos ha entregado kits de alimentos, colchones y ropa a los perjudicados. Y la crecida del río Portoviejo arrastró consigo palos y ramas en el sector La Mocora de la parroquia Colón en el cantón Portoviejo, causando daños en el puente colgante que conecta a las comunidades San Ignacio y Los Ángeles. El aumento del nivel del río afectó al viaducto que es utilizado por agricultores para acceder a los terrenos de plátano, maíz y maní, los mismos que con las fuertes lluvias del fin de semana se encuentran anegados. Los 4 ríos que rodean Cuenca han incrementado su caudal por el aumento de lluvias de los últimos días. El Tomebamba y Machángara se encuentran en estado normal. El Tarqui está en alerta, pero ciertos sectores del río Yanuncay ya se han desbordado, por lo que las autoridades municipales y de la Secretaría de Riesgo recomiendan a la ciudadanía no acercarse al río y tampoco realizar actividades físicas o de pesca. El invierno también causa estragos en la vía Cuenca-Molleturo, El Empalme, en el kilómetro 28. La noche de lunes hubo un deslizamiento de roca y tierra que bloqueó medio carril de la carretera. Se espera la llegada de maquinaria para la limpieza del material caído y evitar accidentes de tránsito. Sube a 5 el número de cantones declarados en emergencia por las lluvias. El COE nacional está en sesión permanente y ya ordenó la activación de los COE cantonales y provinciales en las zonas afectadas. 7.310 personas han sufrido repercusiones por la temporada invernal, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. 23 provincias de Ecuador han sufrido los embates del invierno. Las 5 más afectadas son Guayas, Manabí, Chimborazo, Los Ríos y Cotopaxi. Eso llevó a que el COE nacional se reúna y se declare en sesión permanente. Aseguraron que este martes se presentará un plan de acción para atender la crisis. Además, solicitó que los gobiernos locales y la Secretaría de Riesgos emitan las alertas y declaren emergencia en los territorios que lo ameriten. Así lo han hecho Chimbo y Las Naves en Bolívar, Nangaritza y Centinela del Cóndor en Zamora Chinchipe y Olmedo en Loja. También hay 2 parroquias, San Antonio de las Aradas en Quilanga, provincia de Loja, y Anconcito en Santa Elena, mientras la parroquia García Moreno de Cotacachi en Imbabura se declaró en desastre. Según los representantes del COE nacional, habrá dinero para atender la emergencia.
Una de las medidas importantes que hemos tomado es que se entreguen los fondos necesarios para poder atender los requerimientos que surjan. El COE exhortó a las autoridades locales a asegurar el suministro de agua potable y ordenó activar los COEs cantonales y provinciales en las zonas afectadas. Hasta el momento, 9 personas han muerto por el temporal invernal. Tenemos 4 personas en Manabí, una en Zamora Chinchipe, una en Tungurahua, una en Pichincha y 2 personas fallecidas en Imbabura. Además, 7.310 personas en el país han sido perjudicadas por el invierno. 382 están damnificadas. Hay 1.679 viviendas afectadas y 32 destruidas. 7 puentes han sufrido daños y 3 han colapsado. 17 kilómetros de vía han sido afectados. Un video publicado hoy muestra cómo se produjo el accidente del avión de Delta Airlines en la pista del aeropuerto de Toronto, en Canadá. Por el impacto, la nave perdió las alas y el fuselaje. Siguió avanzando en medio de fuego y humo. Las imágenes con Pedro Jiménez. Estos 30 segundos muestran los instantes finales del avión de Delta Airlines aterrizando en el aeropuerto Pearson en Toronto, Canadá. La nave golpeó el suelo, dio un rebote, se ladeó y producto del impacto las alas se separaron del resto del aparato, que entre el fuego y humo espeso avanzó sobre la pista helada en medio de una tormenta de invierno. El fuselaje terminó completamente virado y sus 80 ocupantes de cabeza dentro de la cabina. Las causas del accidente están bajo investigación, pues aunque se determinó que durante la tarde y hasta los momentos previos a la llegada del vuelo de Delta había mal tiempo, con ráfagas de viento de más de 70 kilómetros por hora y ventiscas de nieve, no hubo vientos cruzados durante el aterrizaje. Los 76 pasajeros y 4 tripulantes lograron salir, la mayoría ilesos. El momento también fue captado en video por algunos viajeros. Por el incidente se contabilizan 15 heridos, 8 de ellos de gravedad. El aeropuerto reanudó sus operaciones la tarde de lunes, pero 2 pistas siguen fuera de servicio. El Vaticano anunció esta tarde el nuevo diagnóstico sobre la salud del Papa Francisco. Los médicos en el Hospital Gemelli de Roma han determinado que lo aqueja una neumonía bilateral, lo que afecta a ambos pulmones. La enfermedad necesita que reciba tratamiento farmacológico adicional al que ya tenía por una infección polimicrobiana, para la cual le administraron antibióticos y cortisona. Han destacado que el pontífice de 88 años atraviesa por un cuadro clínico complejo. Los médicos no pueden decir cuándo recibirá el alta y todas las actividades de su agenda, tanto la audiencia de mañana como las de los próximos días, han sido canceladas. Francisco ha pedido a los fieles que sigan rezando por él. La ministra de Educación, Alegría Crespo, se pronunció sobre la ideología de género en el sistema educativo. En un fallo, la Corte Constitucional dispuso que esa cartera de Estado diseñe protocolos de acompañamiento a niños y adolescentes para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género. El informe con Carla Delgado. La ministra de Educación, Alegría Crespo, fue clara. Dijo que no implementará ninguna acción basada en ideología de género en las aulas. En un video que subió a sus cuentas oficiales y que dura 1 minuto con 40 segundos, recalcó que desde el Ministerio de Educación reafirman el compromiso con la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo, así como la educación inclusiva pero libre de cualquier adoctrinamiento. Y rechazamos la imposición de agendas ideológicas, vengan de donde vengan. La Corte Constitucional, en un fallo de noviembre pasado, dispuso que el Ministerio de Educación diseñe protocolos de acompañamiento a niños y adolescentes para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo. La sentencia atendía la demanda que puso una familia en 2017 en contra de una escuela de la costa, que acusó de omisión a la hora de dar acompañamiento a una menor que estaba en proceso de reivindicar su género, como consta en la demanda. Sin referirse a esta sentencia, la ministra explicó en el video que ha revisado y fortalecido los protocolos vigentes para prevenir y abordar cualquier tipo de vulneración de derechos en las aulas. Efectuando acciones firmes, como por ejemplo, el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia en el contexto educativo. Actuaremos apegados siempre al rigor científico y pedagógico y jamás acompañaremos a que nuestra niñez y juventud tome decisiones que no corresponden a su edad.
No dijo, sin embargo, qué acciones implementará para favorecer los derechos de los niños y cuáles no, respecto a la ideología de género. El gobierno prevé invertir 3.000 millones de dólares en 2 líneas de crédito. El presidente dijo que el BIES y el Banco del Pacífico entregarán más préstamos hipotecarios al 5% de interés. y Ecuador atenderá a emprendedores y también a los agricultores. Diego Puente con las cifras. El presidente candidato Daniel Noboa ofreció esta mañana inyectar 3.000 millones de dólares para dinamizar la economía. En una entrevista en TC Televisión dijo que el dinero se entregará como préstamos. El Estado tiene que inyectar liquidez en el sistema para que haya circulante, para que haya trabajo también para las personas, para que haya actividades. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos en un plan ambicioso, inyectarle 3.000 millones de dólares. Ban Ecuador atenderá a agricultores, emprendedores y mujeres, pero no profundizó cómo obtendrá los recursos y cuándo empezarán los desembolsos a los interesados. Economistas indican que el gobierno tiene 4 alternativas para financiar 3.000 millones que representan cerca del 3% del Producto Interno Bruto, deuda externa de libre disponibilidad, reformas al Código Monetario y Financiero para emitir bonos, distribuir los ingresos tributarios de otra forma o acortar el encaje bancario. Para los economistas, se deben crear líneas especiales de crédito y separar el manejo económico de la coyuntura electoral, porque se puede afectar a la banca pública. Tiene niveles de morosidad que están llegando al 10%. Eso es sumamente alto. El presidente también habló de incrementar los créditos hipotecarios con una tasa de interés del 5% desde el Banco del IES y el Banco del Pacífico. La participación del BIES en este tipo de créditos ha disminuido. En 2024 llegó al 29%, por detrás de la inversión de la banca privada que ocupó el 43% y las cooperativas con el 28%. Esto, según las cámaras de constructores, ha afectado a su sector y ha paralizado proyectos inmobiliarios, sobre todo en los 2 últimos años. La Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos lanza una campaña en medios de prensa y redes sociales en la que advierte a los inmigrantes indocumentados que abandonen el país ahora o se atengan a la deportación y a la imposibilidad de regresar a los Estados Unidos de por vida. I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. El segundo mandato de Donald Trump incluye una nueva estrategia con la migración ilegal, una mega campaña para advertir a los indocumentados que abandonen Estados Unidos voluntariamente. El anuncio lo hizo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. President Trump has a clear message for those that are in our country illegally. Leave now. If you don't, el presidente Trump tiene un mensaje claro para los que están en el país ilegalmente. Vete ahora. Si no lo haces, te encontraremos y te deportaremos y nunca regresarás. Pero si te vas ahora, es posible que tengas la oportunidad de volver, disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano. And enjoy our freedom and live the American dream. Se trata de una campaña publicitaria multimillonaria que se transmite en televisión, radio y se adapta al formato para redes sociales, con el fin de disuadir a los extranjeros de intentar entrar ilegalmente a Estados Unidos y además obligar a una autodeportación. Under President Trump, America's borders are closed to lawbreakers. Follow the law. Bajo la presidencia de Trump, las fronteras de Estados Unidos están cerradas para quienes quebrantan la ley, dijo Noem. Si sigues la ley, encontrarás oportunidades. Si la rompes, tendrás consecuencias. Sin embargo, según las leyes migratorias de Estados Unidos, la prohibición de reingreso para personas deportadas es temporal y su duración depende de las razones por las que se haya expulsado a la persona. Pero ahora, según Noem, se arriesgan a no poder entrar a Estados Unidos nunca más. Rusia y Estados Unidos dan el primer paso para la solución del conflicto por la guerra en Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reunieron en Arabia Saudita para marcar el camino del diálogo. Ambos establecerán equipos negociadores en un proceso que por ahora excluye al gobierno de Ucrania y a los aliados europeos. El reporte con Pedro Jiménez.
El encuentro de hoy en Riyadh, capital de Arabia Saudita, ha servido para descongelar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y restablecer la que llaman la funcionalidad de las respectivas misiones diplomáticas. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, encabeza la delegación de la administración de Donald Trump, y Sergei Lavrov, la representación del gobierno de Vladimir Putin. Es un primer paso para poner fin a una guerra que el 24 de febrero cumplirá 3 años y que Donald Trump se propuso terminar en poco tiempo si era elegido presidente. De ahí que decidió que ante todo se imponía un encuentro con Rusia, sin Ucrania y sin Europa por ahora. Nadie más ha podido lograr algo como lo que hemos visto hoy, dijo Marco Rubio, porque Donald Trump, añadió, es el único líder en el mundo que puede hacerlo. Así que nadie está siendo marginado aquí. Podrían surgir algunas cosas muy positivas para los Estados Unidos, para Europa, para Ucrania, para el mundo. Pero primero, esto comienza con el final de este conflicto. Buscan un acuerdo justo, duradero, sostenible y aceptable. Rubio añadió, todas las partes deben hacer concesiones. No vamos a predeterminar hoy cuáles son. La Unión Europea tendrá que estar en la mesa en algún momento. Rusia ve este encuentro como algo positivo, según Sergei Lavrov. Creo que la conversación fue muy útil. Nos escuchamos mutuamente y tengo razones para creer que la parte estadounidense ha comprendido mejor nuestra posición, que una vez más hemos presentado en detalle y con ejemplos concretos basándose en las múltiples declaraciones del presidente Putin. Rusia espera, por ejemplo, una reorganización de los acuerdos europeos de defensa y busca que las fuerzas de la OTAN se retiren de Europa del Este. Las considera una amenaza para su seguridad. Para el presidente de Ucrania, en cambio, no hay negociaciones que valgan sin ellos y otros aliados en la mesa. Estoy convencido, dijo Zelensky, de que para Ucrania y para nuestra región, para Europa, es fundamental que cualquier negociación para poner fin a la guerra no se lleve a cabo a espaldas de las partes afectadas por la agresión rusa. Habrá reuniones con Ucrania más adelante, mientras que un futuro encuentro de Donald Trump con Vladimir Putin no ha sido confirmado todavía. Se filtra un video sin editar de la entrevista que concedió el presidente de Argentina, Javier Milei, sobre el escándalo de la criptomoneda Libra, por el que decenas de miles de personas resultaron perjudicadas. Ahora se sabe que las preguntas fueron pactadas con el gobierno y funcionarios de la presidencia cortaron la entrevista por una declaración de Milei que lo pone en nuevos apuros ante la justicia. Presidente. ¿Qué tal, Johnny? Gracias por recibirme. Fue la entrevista que concedió el presidente Javier Milei para el canal Todo Noticias de Argentina, en la que debía explicar lo ocurrido con la criptomoneda Libra, cuyo valor subió y luego se desplomó, causando pérdidas para miles de inversionistas. Sin embargo, una grabación sin editar se filtró en redes sociales y dejó en evidencia que las preguntas realizadas por el entrevistador, Jonathan Viale, fueron previamente pactadas con el equipo del presidente. Che, pero no es que ¿cómo era que se pactaban las preguntas? Sí, acá. Esta me las anotó Adorni y Karina Milei y Caputo estas. No, me imagino que algunos te las habrán anotado. Acá tengo las de Caputo. Santi Caputo, que es el más malo de todos. Tipo bravísimo. El entrevistador preguntó sobre la jueza que llevará el caso de las denuncias de estafa en su contra, entre otros detalles, a los que Milei respondió que de esos temas no está al tanto. Un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto. Es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. En ese momento, el asesor de Milei, Santiago Caputo, intervino y pidió a Viale que reformule la pregunta para liberar a Milei de un nuevo problema judicial. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. En la entrevista oficial transmitida por el canal, el presidente dijo que difundió el mensaje de la criptomoneda para incentivar el crecimiento de la economía argentina, porque su gobierno está comprometido con impulsar la vanguardia tecnológica y que no existen más de 40.000 afectados. En el mejor de los casos se trata de 5.000 personas. Todos los que entraron ahí, que de hecho lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Es decir, son operadores de volatilidad. Milei dijo que cambiará su forma de actuar en el cargo para que no llegue a sus manos cualquier proyecto y negó haber recibido dinero por la publicación de Libra.
El grupo terrorista Hamas entregará los cuerpos de 4 rehenes este miércoles, entre ellos los de 2 niños y su madre. La noticia de esta muerte ha causado conmoción, pues se esperaba que se reencontrara con su padre, quien fue liberado el 1 de febrero. Kafir tenía solo 9 meses y su hermano Ariel 4 años cuando hombres armados lo secuestraron junto a su madre el 7 de octubre de 2023 durante la incursión de Hamas en Israel. Hoy los terroristas terminaron con la esperanza de volver a verlos. Un vocero del grupo dijo que los cuerpos serán entregados a las autoridades israelíes como parte del compromiso de cara a una segunda fase del cese al fuego en Gaza. En primer lugar, entregaremos los cuerpos de 4 de los prisioneros de la ocupación el jueves 20 de febrero, incluidos los cuerpos de la familia vivas, y a su vez el enemigo liberará el próximo sábado 22 de febrero a nuestros prisioneros. Kafir y Ariel, de ascendencia argentina, eran los únicos infantes secuestrados que permanecían en Gaza. Los otros fueron liberados durante la anterior tregua en noviembre de 2023. Militantes de Hamas anunciaron que habían muerto en un bombardeo al inicio de la guerra, pero como no aportaron pruebas, había esperanza de que siguieran con vida. Su padre, también capturado por los terroristas, fue liberado el 1 de febrero. No sabía nada de su familia y todos esperaban el reencuentro después de 500 días de cautiverio. Hamas dijo que también devolverá el cuerpo de un 4º rehén sin revelar su identidad, además de liberar a 6 secuestrados vivos. Y la NASA volvió a aumentar la posibilidad de que el asteroide 2024 YR4 impacte contra la Tierra. Esta vez subió a 3.1%. El hecho ocurriría en 7 años y se han establecido 6 posibles zonas de choque en el planeta, como reporta Vanessa Robles. La probabilidad de impacto contra el planeta Tierra pasó de 2.6% a 3.1%, siendo el triple de las estimaciones que había hasta la semana pasada. Según los cálculos científicos, la colisión ocurriría el 22 de diciembre de 2032. Este objeto rocoso mide entre 40 y 90 metros de ancho. Fue descubierto en diciembre del año pasado por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides de Chile y viaja por el espacio a una velocidad de 48.000 kilómetros por hora. Los expertos dicen que es lo suficientemente grande para destruir varias ciudades, o si cae en los océanos podría provocar grandes olas y afectar zonas costeras. Según la Red Internacional de Alerta de Asteroides, de acuerdo a su trayectoria, las posibles zonas de impacto serían el Océano Pacífico Oriental, la zona norte de Sudamérica, es decir, Colombia, Venezuela o Ecuador, el Océano Atlántico, África, en Nigeria, Camerún y la República Democrática del Congo, el Mar Arábigo o el sur de Asia en India y Bangladesh. El asteroide ha sido considerado de nivel 3 en la escala de riesgo de impacto de Turín, que va del 0, es decir, nulas posibilidades, al 10, colisión segura. Con dicha calificación, se considera necesario que los astrónomos observen el asteroide de manera continua. Asimismo, científicos revelaron que en un escenario remoto, pero estadísticamente posible, el asteroide podría terminar impactando en la Luna en lugar de la Tierra. La localidad francesa de Menton celebra su producto estrella con un colorido evento. Se trata del Festival del Limón, donde esculturas gigantes hechas con cítricos adornan parques y jardines. El tema de este año es Viaje a las Estrellas. Por ello hay figuras relacionadas con la temática espacial como astronautas, cohetes, incluso un alien. La fiesta del limón inició en 1928 y surgió como un atractivo turístico para la ciudad de la Costa Azul. Una obra de teatro sobre el amor, un concierto de ópera y el estreno de una película filmada en Ecuador son las propuestas más destacadas en Quito, Guayaquil y Loja también. Vanessa Robles resume estas actividades culturales destacadas. ¿Para qué casarse? Si probaron de todo. Escupido es el monólogo de comedia interpretado por Jerónimo Meneses, que se presenta en Casa Toledo en Quito. El actor vestido de un pollito es la representación de un hombre con mala suerte en el amor, que dejó de creer en Cupido, el romanticismo y la vida en pareja. El actor buscará desgranar el amor en una hora de intervención e interacción con el público. La función será este 19 de febrero a las 8 de la noche. ¿Qué hijo quieres, mamá? ¿Un hijo pobre? ¿Un hijo que no tiene sueños, que no tiene metas?
El precio de lo fácil es la película filmada y producida en Loja que relata la historia de Andrés, un joven que lucha por salir de la pobreza en su comunidad rural, pero se deja llevar por negocios riesgosos. 60 actores participaron de la producción audiovisual de 1 hora y media, que desde esta semana está disponible de manera gratuita en YouTube. Contrastes es el programa musical que se llevará a cabo este 21 de febrero en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil. Manuel Mendoza, director de la Orquesta Sinfónica de Estrasburgo en Francia, visita el país y dirigirá a los 70 músicos de la Orquesta de Guayaquil en una propuesta de ópera y folclore ruso. El concierto será a las 5:30 de la tarde. Gravemente herido y al borde del colapso, un cóndor andino fue hallado en el páramo de Pucán, en los límites del Parque Nacional Cajas. Comuneros lo encontraron inmóvil y dieron la alerta. Tenía impactos de perdigones en el cuello y el cráneo, heridas que lo dejaron sin fuerza para poderse alimentar. Ahora especialistas luchan por su recuperación mientras la Fiscalía investiga este ataque. Un cóndor de 40 años permanece en cuidados intensivos tras ser rescatado en el sector Pucán, en los límites del Parque Nacional Cajas, al sur de Cuenca. Comuneros lo encontraron moribundo en el páramo y alertaron a la policía y al Ministerio del Ambiente. Especialistas del zoológico Amaru lo examinaron y confirmaron que tenía múltiples impactos de perdigones, 4 en el cuello y 1 cerca del cráneo, lo que le impedía alimentarse y beber agua por sí mismo. El ave fue trasladada a la clínica del zoológico, donde recibió analgésicos, sueros y tratamiento para reducir la inflamación. Desafortunadamente el pronóstico es reservado todavía. Estamos haciendo una terapia para poder desinflamar esos traumas que tiene a nivel de encéfalo y de cuello. El cóndor, un macho adulto, pesa 12 kilos y mide 3 metros. El equipo de atención está conformado por 3 veterinarios y un biólogo. Presumen que habría deambulado al menos 4 días herido, debilitándose y sufriendo estrés. Hoy le realizaron una tomografía y esperan que este miércoles su estado mejore para realizar una cirugía y extraer los perdigones. Solamente con el tiempo y los tratamientos vamos a saber si es que este cóndor es candidato a ser reinsertado en la naturaleza, que es lo que todos queremos. La Fiscalía investiga el caso como un intento de caza de una especie en peligro de extinción, un delito que podría sancionarse con hasta 3 años de prisión. Sin embargo, aún no se ha identificado a los responsables. Según el Ministerio de Ambiente, en el corredor del Parque Nacional Cajas, solo quedan 19 cóndores que sobrevuelan la zona. El correísmo dice que no está en su agenda una ley de comunicación como lo propuso uno de sus asambleístas electos. La posibilidad ya es cuestionada por la bancada oficialista y también por el Partido Social Cristiano. Patricio Díaz tiene las reacciones. El correísmo quiere distanciarse de la propuesta de una nueva ley de comunicación. Javier Lazo, asambleísta electo por la Revolución Ciudadana, dijo que propondría una norma en ese sentido, pero entre los legisladores reelectos por esa bancada dicen que no es algo que hayan discutido. No es ninguna postura de bancada, no es ninguna postura como movimiento político. Nosotros siempre respetamos la libertad de expresión. No descartan, sin embargo, que sí se debatan otro tipo de regulaciones. Yo creo que hay que ir ajustando temas como por ejemplo lo de las redes sociales, que es fundamental, ¿no es cierto? Ya en esta campaña electoral hemos visto cómo una billetera y un poder ha podido llevar adelante una campaña descomunal frente al resto. En Pachacuti, que llegará con 9 legisladores al nuevo periodo, dicen que una ley de comunicación no es parte de su agenda. Nosotros estaremos obviamente pues para revisar las distintas propuestas que ingresen sobre el tema de la ley de comunicación, pero Pachacuti siempre está por la garantía de la libertad de expresión, además de la libertad de información con transparencia, con veracidad. Para el Partido Social Cristiano, que tendrá 5 legisladores, esa propuesta está en sus líneas rojas. Nosotros defendemos la libertad de expresión y estamos en contra de que se creen organismos que la limiten. Y sobre todo a los medios de comunicación, que son la expresión del pueblo ecuatoriano. Y el oficialismo anunció su oposición si la Revolución Ciudadana formaliza esa propuesta. Querer censurar o, como pasó años anteriores, perseguir a los medios de comunicación, denunciar a los medios de comunicación por sus críticas o investigaciones, no estamos de acuerdo. Entre los asambleístas electos, la medida por ahora
no parece tener apoyo, pero todavía faltan 3 meses para que asuma funciones el nuevo periodo legislativo. Por sexta vez, el gobierno prorrogó la negociación del contrato con Otecel, filial de Telefónica Movistar. La negociación de ese contrato, así como el de Conecel, se extendió hasta mayo. Francisco Garcés nos cuenta cómo va este tema. El gobierno amplió hasta el 15 de mayo las negociaciones para la renovación de los contratos con las telefónicas. Las mesas de negociación llevan 2 años sin llegar a un acuerdo. Así, por sexta vez, la Arcotel emitió una resolución para prorrogar la negociación con Otecel hasta el 15 de mayo. Otecel es la filial de la multinacional Telefónica que está en Ecuador con las marcas Movistar y Tuenti. Conecel, que opera con la marca Claro, tiene una prórroga sin plazo hasta que se renueve su contrato. Mientras tanto, Otecel paga 2 millones mensuales al Estado por la operación y Conecel, que tiene la mayor parte del mercado, paga 3,3 millones mensuales. Ambas deberán pagar en abril una tarifa de 2,9% de su facturación. Esos valores serán descontados de los nuevos contratos una vez que estén firmados. La negociación es reservada y no se conoce el monto propuesto por las compañías para renovarlos. Pero en el presupuesto del 2024, el gobierno contempló recibir 410 millones por la firma de los nuevos contratos, sin incluir el monto por el desarrollo de la tecnología 5G, que se estimó en alrededor de 150 millones de dólares. El monto total en cada caso es uno de los puntos de discusión y que ha llevado a extender los plazos. También la cobertura de servicio a las regiones más alejadas del país y el tiempo que eso tomará. La crisis energética sumó puntos a la negociación, entre ellos la obligación para que las empresas instalen equipos de energía para evitar que el servicio se interrumpa en caso de apagones. A diferencia de los vigentes, los nuevos tendrán techos tarifarios y la obligación de actualizar la tecnología. Si se firman, las empresas prestarán el servicio durante por lo menos 15 años. El presidente Daniel Noboa pidió a la Asamblea Nacional que se pronuncie sobre el ingreso de fuerzas especiales de países aliados para enfrentar la delincuencia organizada. Su bloque en el legislativo presentó un cambio del orden del día para la sesión de este miércoles con ese fin. Patricio Díaz se lo informa. El presidente de la República instó a la Asamblea en un video de redes sociales a que se pronuncie sobre el ingreso de fuerzas especiales de países aliados para enfrentar al crimen organizado. Hoy tenemos claro que tenemos un enemigo en común. Ahora le toca a la Asamblea Nacional. Los tiempos de indecisiones y ambigüedades han terminado. La patria nos lo demanda. El presidente nos dio detalles sobre esas fuerzas especiales y sobre los países que las conforman y podrían intervenir. No obstante, su bancada actuó a la par. Ferdinand Álvarez presentó un cambio del orden del día para que ese tema sea tratado en la sesión de este miércoles. Que se debata, dijo, una resolución para respaldar las acciones de cooperación internacional encaminadas al fortalecimiento institucional de los organismos del Estado para enfrentar la delincuencia organizada transnacional. La intención es respaldar alianzas militares que permitan que esas fuerzas especiales ingresen al país. Para seguir enfrentando esta batalla y para seguir ganando esta batalla, sí necesitamos la participación de fuerzas especiales extranjeras y ese fin es el que tiene mañana este cambio del orden del día. Desde el correísmo califican ese pedido como parte de un cálculo político electoral. Analizan su postura, pero anticipan que puede ser inconstitucional. En términos de capacitación, se puede. En términos de coordinación, incluso mejoramiento de tácticas de inteligencia, lo que fuere, se puede. Lo que no se puede es instalar ni presencia externa ni toma de decisión del territorio de una milicia extranjera. Para que se apruebe el cambio del orden del día pedido por el oficialismo, se requieren 70 votos, al igual que para aprobar la resolución. Por ahora, Construye y el Partido Social Cristiano analizan el tema antes de dar una posición. La sesión está prevista para este miércoles a las 10 de la mañana. Los estragos aumentan. Las lluvias golpean con fuerza en Las Naves, provincia de Bolívar. La crecida de los ríos desbordó su cauce, destruyendo muros, socavando terrenos y dejando sin agua potable a más de 1000 habitantes. El cantón ya fue declarado en emergencia, como lo informó Del Camacho.
Ante los estragos del invierno, el cantón Las Naves, en la provincia de Bolívar, fue declarado en emergencia. Las intensas lluvias provocaron el incremento del caudal de los ríos Suquibí y Naves Medio, cuyo desbordamiento afectó el centro de la ciudad. En el sector Miraflores, la fuerza del agua arrasó 25 metros del muro de piedra escollera del malecón y levantó parte del adoquinado. Al otro lado, en Las Mercedes, los barandales del malecón colapsaron mientras el suelo sigue cediendo. El riesgo es inminente para unas 500 personas que viven en las riberas. El territorio continúa debilitándose con cada lluvia. Para frenar la erosión, el municipio ha movilizado una retroexcavadora que trabaja en el relleno del malecón con rocas extraídas del río Naves Medio. Sin embargo, la emergencia se extiende más allá de las riberas. Desde ayer, 1.850 usuarios de la cabecera cantonal se quedaron sin agua potable, luego de que los escombros arrastrados por la corriente rompieran la red principal de distribución. Las comunidades rurales, que abarcan el 60% del cantón, tampoco escapan de la crisis. En el sector Selva Alegre, un deslizamiento sepultó el camino y dejó incomunicadas a unas 60 familias. Hay contradicción entre las autoridades de energía de Ecuador y Colombia tras el anuncio del presidente Noboa, quien esta mañana en una entrevista aseguró que Ecuador le estaba vendiendo energía al vecino país. Según el Ministerio de Energía de Colombia, lo que está haciendo Ecuador es entregar excedentes de la producción hidroeléctrica, pues los embalses están totalmente llenos debido a la época lluviosa. Diego Cuenca con la explicación de lo que sucede. El presidente candidato Daniel Noboa, en una entrevista televisiva, anunció que Ecuador empezó a vender electricidad a Colombia. Y aunque lo calificó como un logro de su gestión, el Ministerio de Energía del vecino país aclaró a Televisazo que no están comprando energía. En un documento, esa cartera de Estado colombiana asegura que no hay una venta programada entre ambos países, sino un intercambio de electricidad por los excedentes del sistema ecuatoriano, como lo establece el Acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones, que está vigente desde el 2017. El exceso de reservas energéticas permitió que en lo que va de febrero, Ecuador intercambie con Colombia 13 megavatios aproximadamente. Los registros históricos del Operador Nacional de Electricidad SENACE evidencian que entre enero y septiembre es común que Ecuador exporte electricidad, especialmente en febrero y marzo, por la temporada lluviosa, que permite que los embalses de las hidroeléctricas estén completamente llenos. Para evitar desperdiciar esa agua, la convierten en energía y la ponen a disposición de Colombia y Perú, para mantener la interconexión con ambos países. Ese intercambio de energía se da cuando el embalse de Mazar, el principal del complejo hidroeléctrico Paute en Azuay, tiene 1 metro más de agua de lo que requiere. La central Coca-Codo también tiene una producción que supera los 1000 megavatios diarios, gracias a su caudal en buenas condiciones. Y el 86% de la electricidad que tiene Ecuador proviene de las hidroeléctricas. Y la crisis energética que sufrió Ecuador durante el último cuatrimestre del año pasado afectó severamente al 50% de empresas del país, aunque realmente todas reportaron algún tipo de afección. Esto se revela en una encuesta realizada por el Observatorio de Pymes de la Universidad Andina Simón Bolívar. Vamos a verlo. Los encuestados fueron gerentes, propietarios o directores de pequeñas y medianas empresas. Al final fueron 563 empresas las que respondieron la encuesta. Se les preguntó, por ejemplo, qué nivel de afectación les deja la crisis de inseguridad. El 38% indicó enfrentar dificultades severas. El 49% calificó el impacto como moderado y el 13% dijo que siente ligeramente el impacto de la crisis. También se les pidió que especificaran cuáles son los efectos que la inseguridad deja en sus empresas. El rubro más alto, 42%, está en el aumento de los costos operativos, es decir, la logística, la contratación de seguros o de personal de seguridad. El 20% reportó algún impacto en el ámbito laboral y operativo del negocio, y el 18% de los encuestados dijo que la inseguridad le ha traído disminución de ventas y del número de clientes, entre otras afectaciones. ¿Qué han hecho para enfrentar esta crisis? El 52% respondió que ha tomado estrategias y medidas de seguridad, pero no especificó cuáles. Un 31% sí dijo que ha tenido que contratar seguridad privada y ha debido coordinar directamente con las autoridades. Además, un 8% debió implementar control interno y medidas para el acceso a las instalaciones, entre otras respuestas.
A la hora de evaluar el accionar del gobierno frente a la crisis de inseguridad, el 40% de los encuestados lo calificó de regular y el 27% de malo. El 23% dijo que le parecía bueno, el 8% muy malo y finalmente el 2% califica de muy bueno el accionar gubernamental. Ecuador registra un superávit histórico de más de 6.600 millones de dólares en la balanza comercial. La Federación Ecuatoriana de Exportadores presentó hoy el balance anual y explicó que el crecimiento fue impulsado por el precio del cacao en grano, también la ampliación del sector atunero y la disminución de las importaciones. Adriana Bermeo a continuación explica las cifras. Ecuador alcanzó un superávit récord en la balanza comercial. Quiere decir que el país vendió más que lo que compró en mercados internacionales. Cerró el 2024 con 6.678 millones de dólares a su favor, la cifra más alta desde el año 2000. Las exportaciones no petroleras crecieron 16% y sumaron 24.849 millones de dólares. Mientras que las importaciones cayeron 5% y alcanzaron 18.171 millones de dólares. Las cifras son parte del balance anual de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. En el informe se explica que el crecimiento fue impulsado por el histórico precio del cacao en grano y se posicionó como el tercer producto más exportado, luego del banano y el camarón. Además, la ampliación del sector atunero y el acuerdo con la Unión Europea que está vigente desde el 2017 y que ha permitido sostener y expandir las exportaciones del país. El principal destino de los productos ecuatorianos fue la Unión Europea. Se exportó 5.513 millones de dólares, representó el 38% de crecimiento en el último año. Le sigue Estados Unidos con 4.584 millones de dólares y un crecimiento del 15%. China, 3.731 millones de dólares y un decrecimiento del 14%. Y la Comunidad Andina, 1.278 millones de dólares y crecimiento del 11%. Para el 2025, los factores que pueden influir en el desempeño de las exportaciones son las condiciones climáticas y los precios internacionales de los productos que más vende el Ecuador, y la incertidumbre sobre los cambios políticos en el país y la Unión Europea. A pesar de aquello, Fedexport proyecta que habrá un crecimiento en volumen de las exportaciones de 3%. Y los tiempos políticos de la segunda vuelta electoral llegan acompañados de propuestas revisionistas a los acuerdos comerciales que han permitido que miles de millones de dólares ingresen al país como resultado de la exportación de una variedad de productos. Pese a las críticas que se realizan desde la CONAIE a estos tratados, en los hechos se evidencia que el resultado ha sido positivo incluso para el sostenimiento de la dolarización. La campaña electoral de segunda vuelta va definiendo posturas económicas, mientras por un lado el gobierno anuncia el cierre de un acuerdo comercial con Canadá, en la orilla autodenominada progresista se señala que debe haber una revisión de las negociaciones desde una postura de rechazo a la apertura de las relaciones comerciales. El acuerdo comercial con Canadá es la última iniciativa de apertura que el país concreta. Implica que los productos ecuatorianos puedan acceder sin aranceles a un mercado de casi 40 millones de consumidores. En 2024, a Canadá se exportaron 249 millones de dólares y se importaron casi 593 millones, dejando una balanza deficitaria de 298.9 millones. Valores que el sector productivo aspira a revertir, potenciando la exportación de flores, conservas de atún y frutas procesadas, así como de minerales. Productos que desde Colombia, Perú y Chile ingresan a Canadá sin aranceles desde hace 15 años. La crítica hacia los acuerdos comerciales se contrapone a los resultados en cifras. En 2015, antes de la firma del acuerdo con la Unión Europea, las exportaciones hacia ese bloque eran de 2.576 millones y las importaciones de 2.157 millones de dólares. Como resultado, Ecuador tenía una balanza comercial positiva de 419 millones. 9 años después, las exportaciones suman 5.884 millones de dólares, las importaciones 3.222 millones. La balanza comercial es favorable en 2.662 millones y la Unión Europea es el principal socio comercial del país. Si se quieren más ejemplos, se puede observar el acuerdo que se firmó con el Reino Unido en 2019.
Ese año, las exportaciones eran de 160 millones y las importaciones de 131 millones, con una balanza comercial positiva de apenas 29 millones de dólares. Para 2024, las exportaciones se duplicaron y las importaciones se ubican en 156.6 millones. El superávit de la balanza comercial se multiplicó por 5 y llega a 163 millones de dólares. Una historia similar es la que se puede observar en los acuerdos suscritos con Chile y Costa Rica. El acuerdo con China entró en vigencia en mayo del 2024 y aún no se puede medir su impacto. El sector productivo se ha beneficiado con el acceso a mercados libres de aranceles, en los cuales coloca sus productos o desde donde importa maquinarias y bienes de capital a mejores precios. El domingo 2 de marzo se llevará a cabo la ceremonia número 97 de los premios Oscar a lo mejor del cine del último año. 10 filmes constan en la lista de los aspirantes a mejor película del año. Y precisamente en las siguientes emisiones de Televistazo conoceremos los principales nominados en las categorías más destacadas. Veamos a continuación las candidatas a mejor película animada. La ceremonia de los Oscars se realizará el 2 de marzo. Queremos causar una buena primera impresión. En la categoría Mejor Película Animada compiten Intensamente 2, en el que Riley en la pubertad enfrenta nuevos desafíos y emociones desconocidas como la ansiedad, envidia, aburrimiento y vergüenza. Es la película animada más taquillera de todos los tiempos. Recaudó más de 1.600 millones de dólares a escala mundial. ¡Soy la peor! Flow cuenta la historia de un gato que se une a otros animales para sobrevivir a una inundación y buscar un nuevo hogar. Los personajes aprenden a convivir y a enfrentar sus diferencias. Destaca por su narrativa sin diálogos y una animación 3D que crea una experiencia inmersiva. Muy inteligente. ¡Vive Norbot! Wallace y Gromit. La venganza se sirve con plumas. Utilizan la técnica de stop motion. En esta nueva aventura, la mascota deberá ayudar a su amigo cuando ve que su invento con inteligencia artificial desarrolla aparentemente voluntad propia, por lo que es inculpado de una serie de crímenes. ¿Qué está pasando? A pesar de mis errores, no todo era malo y veía el vaso medio lleno. En Memorias de un caracol, se relata la vida de Grace Paddle, una niña solitaria que vive en Australia en los años 70, tras la muerte de su padre y ser separada de su hermano mellizo. Se siente angustiada y ansiosa. Entabla una amistad con una anciana que le transforma la vida. Es momento de que te deshagas de tu caparazón. Y para finalizar la lista de los nominados a Mejor Película Animada en los Oscar, está El Robot Salvaje, en el que el androide, después de un naufragio, llega a una isla deshabitada y deberá adaptarse a su nuevo entorno salvaje con animales. Camilo y Eva Luna viajaron hasta Guatemala para celebrar 5 años de casados. En la ceremonia en un jardín, la pareja mostró la dicha de compartir sus vidas y tener 2 hijas, Índigo y Amaranto. Para ellos, el matrimonio no es lo que pensaban, es mejor. En el evento estuvieron los padres de la cantante, Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez. Para ustedes, los votos. Así finalizamos esta emisión. Televistazo regresa a las 5:55 de la mañana y en contacto directo estará Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, para analizar el superávit histórico que alcanzaron las exportaciones no petroleras y la importancia de los acuerdos comerciales para mejorar la economía nacional. Además, estará con nosotros Yanine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación. También va a analizar los riesgos para la democracia que representa la propuesta correísta de volver a la ley Mordaza. Ahí en pantalla ya tienen el código QR para ingresar a ecuavisa.com y también Ecuavisa Play, la dupla perfecta para mantenerlos siempre informados desde cualquier lugar. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.